Papa León XIV. Y las distancias no fueron un impedimento para que el Papa León XIV difunda el Evangelio en nuestro país. Con sus propios medios, viajaba, por ejemplo, desde Chiclayo hacia el Callao para oficiar misas. Giancarlo Oblitas está justo en el Callao. Giancarlo, buenas tardes. Buenas tardes, Paola, también a los televidentes. Así es, viajaba 14 horas. Él mismo manejaba su vehículo y llegaba hasta esta basílica donde nos encontramos en el Callao. Esto es en el cruce de Fawcett con Colonial. Estamos en la Basílica Nuestra Señora del Carmen, esta hermosa iglesia de la época colonial, es en donde el padre, en ese momento obispo, celebraba misas porque asumía un cargo. Era administrador apostólico de la diócesis del Callao. Esto fue durante un año, entre el año 2020 y 2021 exactamente, porque Monseñor José Luis de Palacios estaba siendo rotado. Había terminado su función aquí en el Callao y en esa época él estaba asumiendo las funciones de obispo, mientras la llegada de Monseñor Luis Alberto Barreda. Nosotros tenemos imágenes exclusivas de la toma de posesión de Monseñor Luis Alberto Barreda, donde él estuvo participando, y vamos a mostrarle en imágenes porque aquí en el Callao se realizó una ceremonia especial para esta toma de mando precisamente, y ahí lo estamos viendo al hoy Papa, máximo representante de la Iglesia Católica, además representante de Pedro en la Iglesia Católica, que está participando esta emotiva ceremonia con presencia de varios religiosos, sacerdotes, además, que son parte, ¿no es cierto?, de diferentes diócesis. Él está participando, asumiendo la función de obispo de la diócesis del Callao, Monseñor Luis Alberto Barreda, y es en ese momento en el que deja de asumir la función de administrador apostólico de la diócesis del Callao. Estamos ingresando para mostrarles un poco cómo es esta iglesia. Esta es la basílica y es, digamos, el centro ceremonial y religioso más importante de aquí del Callao, y aquí vamos a dialogar en este momento con uno de los sacerdotes, precisamente el padre José del Rosario. Él es decano primero de la diócesis del Callao, de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, y él es párroco rector. Además, padre, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, bienvenidos al Callao. Muchas gracias por atendernos. En principio, mi primera pregunta sería, ¿qué cree usted que motivó a los diferentes sacerdotes, obispos, ¿no es cierto?, cardenales que estuvieron presentes en Roma para decidir y elegir por el Papa, que particularmente fue obispo aquí en esta diócesis? Creo que el fenómeno es bastante más amplio. Se ha focalizado mucho lo sucedido en la Capilla Sixtina a través de los señores cardenales, pero es también un fenómeno de toda la iglesia. Las parroquias que han orado se han sumado a Roma y creemos que se han movido por el Espíritu Santo para elegir a Monseñor Prevost, porque él ha mostrado aquí que es un pastor sencillo. Ha caminado con la gente, ha compartido alegrías y sobre todo los dolores, porque él llega aquí al Callao en un contexto muy difícil, en medio de la pandemia. Y justamente estamos viendo en imágenes, padre, que está celebrando la Eucaristía de toma de posesión con las mascarillas, ¿no es cierto? Y él era muy devoto, además, de la Virgen que tenemos aquí, que es la que custodian ustedes. Así es, esta es la imagen de la Virgen del Carmen, la primera imagen de la Virgen del Carmen que llega al Perú en 1606. Y es esta imagen la que hace que la legua sea el corazón espiritual de la diócesis del Callao. Y aquí celebraba misas él. Ha celebrado la Eucaristía aquí, y también, como el santuario es amplio, tenemos un anfiteatro con una capacidad bastante amplia donde también nos ha presidido las Eucaristías. Paola, vamos a hacer un recorrido por esta iglesia mientras también mostramos estas imágenes, ¿no es cierto?, del padre tomando esta posesión de mando con la participación de diferentes obispos. Ahora mismo estamos ingresando a la sacristía. Sí, esta es la sacristía, toda esta parte es la Basílica de la Legua, ¿no? Y si pasamos nosotros hacia este lado, vamos a encontrar el anfiteatro. O sea, aquí en esta parte, Paola, es donde los sacerdotes, los obispos se cambian y se preparan para ingresar a una ceremonia eucarística, es decir, una misa. Pero esta iglesia tiene otra parte aquí donde también está San Martín de Porres, algunos otros santos, y aquí hay un anfiteatro donde es San Benito de Palermo.
San Benito de Palermo, muy parecido a San Martín de Porres. Vamos Sí, a ver el eso. traje los diferencia. Ajá. Uno dominico, el franciscano. Ahora, Si lo pasamos particular, aquí, padre, es que él recorría, ¿no es cierto?, varios supuesto. kilómetros desde Chiclayo y no quería que nadie le ayude a manejar. Incluso él, a pesar de que había la posibilidad de que haya un conductor, ¿no es cierto?, un chofer que lo traiga, él propio manejaba su vehículo. bueno, el recuerdo que nosotros tenemos es de que él asume como administrador de la diócesis en el contexto, ¿no?, de preparar la venida del nuevo obispo, pero también de la pandemia. Y él venía manejando solito desde Chiclayo, su carrito, que tampoco era una gran nave, pero era un carrito que él manejaba, y llegaba a visitar. Esta es una diócesis que fue enlutada con la pérdida de 14 sacerdotes y cantidad enorme de catequistas, de agentes pastorales que fallecieron aquí en el Callao. Y él no tenía miedo de venir y compartía la vida con nosotros de la manera más sencilla, comía lo que comíamos nosotros, se alegraba con nuestras alegrías. Y aquí tenemos algunas fotografías, padre, que usted mismo nos ha compartido, lo vamos a mostrar en pantalla, ¿no es cierto? Esta es la primera fotografía. Allí se nota a Monseñor luciendo junto a otros. ¿Quiénes son los que le acompañan? Aquí está Alfonsito Villalobos, que es un sacerdote mayor, ¿no?, de nuestra diócesis. Por acá creo que estoy yo, pero había más sacerdotes, me acuerdo ahí. Sí, aquí también otra, celebrando una Eucaristía. Ah, este es aquí en la Basílica. Sí, dentro de la Basílica. sí. Ese es su santidad, el Papa León. Hoy, Máximo, Sí, Máxima. Y aquí está usted, acompañando. Ah, estábamos en casa. Ajá. Él tenía una sencillez única. Y tenemos otra más, aquí está acompañado de la Virgen del Carmen, Sí, ¿no es cierto? también aquí, en la Basílica. Celebrando una Eucaristía. Padre, ¿y qué es cuáles los mensajes que más han marcado durante su presencia aquí en el Callao, que era un año, porque él venía del norte, probablemente con una realidad diferente, ¿no es cierto? Los feligreses un poco más apegados allá a la cruz misionera, etcétera, diferentes costumbres, y aquí algo diferente en el Callao. En realidad, más que recordar mensajes o palabras, nosotros tenemos muy profundo en nuestra memoria su presencia, su caminar con nosotros, el compartir la vida. Eso es lo que a nosotros nos impactaba más, porque él, siendo de origen estadounidense, llegaba como peruano y hasta su misma habla era prácticamente la nuestra. Como la nuestra. Y comía ceviche, me dicen. Bueno, él no es que comiese ceviche, Ajá. llegaba a la casa que fuese, y donde se la cogía con cariño, él compartía la mesa. Si había ceviche, ceviche. Recuerdo que en mi casa fue un ají de gallina. Ajá. Y era una alegría, porque no era un hombre que buscase exquisiteces, sino buscaba compartir la alegría de su pueblo. Eso es interesante. Y aquí al costado, Paola, tenemos este espacio donde se realizaba la misa, y aquí tenemos un parque precisamente muy atractivo, me mencionaba usted, con la presencia de San Benito de Palermo. San sí. Benito de Palermo. Y estos son los espacios que él recorría. Sí, Por aquí registro, él ¿no?, recorría también. y hablaba con los fieles. Me dicen que tenía mucho acercamiento con los jóvenes. Tenía y tiene una gran capacidad de escucha. Ujú. No dudamos, ¿no?, de que, como nos puso muy alta la valla el Papa Francisco con olor a oveja, este es olor a oveja y oveja peruana. Paola, no sé si tienes una consulta de estudios, el padre te escucha. Sí, siguiendo con lo que acabas de consultar, se habla mucho efectivamente de este acercamiento que tenía con los jóvenes aquí en el Perú. Exactamente, ¿qué clase de labor hacía con los jóvenes? Su labor era compartir con ellos la realidad en el contexto de la pandemia aquí en el Callao. Sabemos muy bien que en Chiclayo lo desarrolló mucho más, pero aquí era cercano, escuchaba, compartía la vida, recibía a todos. No había mucho protocolo, era un hombre capaz de acoger a todos con cariño, especialmente a los jóvenes. Ajá, muy bien, estupendo. Giancarlo, muchísimas gracias. Bueno, cada vez vamos conociendo, ¿cierto?, ¿no?, todas estas facetas del Papa León XIV aquí en nuestro país. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar radicalmente de tema.